Pues Paco de Lucía es considerado el mejor guitarrista de flamenco de la historia. Imaginaros ser considerado el mejor guitarrista de flamenco de la historia. Hoy os voy a explicar, pues, cómo llegó a serlo, cómo Paco de Lucía llegó a ser tan bueno como era. Hola, pues sí, Paco de Lucía. Y Paco de Lucía fue hijo de un guitarrista. Su padre también era guitarrista, le gustaba mucho tocar la guitarra. Y su padre le enseñó música a él y a sus hermanos desde que eran muy pequeños, desde que eran pequeños. Eran 5 hermanos. Y tres de los 5 acabaron siendo músicos profesionales. Los otros 2 también les gustaba la música, pero no fueron profesionales. Pero 3 sí que acabaron dedicándose de manera profesional. Entonces, como muchos artistas flamencos, Paco de Lucía nació en Andalucía. Y nació concretamente en Algeciras. Algeciras, que está muy cerca de Gibraltar. Algeciras es la ciudad donde se coge el ferry para ir a Marruecos, por ejemplo. No es la punta más al sur de la ciudad de España, bueno, de la península. La punta más al sur es Tarifa, pero bueno, Algeciras está muy cerca de Tarifa. Y bueno, se llama Paco de Lucía porque su nombre es Paco y su mamá se llamaba Lucía. Entonces, Paco de Lucía de pequeño ya ganó algunos concursos de música, ya empezó a ganar concursos y luego con su hermano grabó varios discos. Antes incluso de hacerse mayor de edad, ya grabó con su hermano varios discos. Con 11 años tuvo que dejar la escuela. No he encontrado la razón por la que tuvo que dejar de estudiar. Pero bueno, básicamente con 11 años empezó a dedicarse solamente a la música. Y en 1969, cuando tenía 22 años, empezó a trabajar con Camarón de la Isla. Ya os hice otro vídeo sobre Camarón. Y bueno, Camarón y Paco colaboraron mucho, hicieron varios discos juntos. Y es muy interesante la manera como se conocieron. Y he encontrado esto en una entrevista a Paco de Lucía. Se conocieron en un estudio de grabación, donde Camarón había ido a hacer una prueba para ver si lo aceptaban para grabar un disco, ¿no? Camarón fue a hacer la prueba, pero Camarón no tenía un guitarrista, le faltaba un guitarrista. Paco de Lucía estaba en el estudio, así que se ofreció para acompañarle cuando Camarón cantaba, se ofreció para tocar la guitarra. En este momento, Camarón tenía 17 años. Y esto era en Madrid. Camarón fue para que le hicieran esta prueba. Y cuando Camarón cantó y Paco tocó con él, a Paco no lo sorprendió, no le pareció nada especial, le pareció que estaba bien, pero que no era nada especial. Y bueno, aquel día no aceptaron a Camarón. Pero unos meses más tarde, por Jerez, en Andalucía, es una ciudad de Andalucía, en Jerez, estaban de fiesta, Paco de Lucía estaba de fiesta por la noche y se encontró a Camarón, que también estaba de fiesta en Jerez. Entonces, bueno, pasaron horas y horas bebiendo juntos y por la mañana, cuando ya empezó a salir el sol, Camarón le propuso a Paco de ir a ver a las gitanas levantarse, de ir a ver a chicas levantarse, ¿no? Porque había alguna que era muy guapa. Entonces Paco y Camarón fueron juntos, a donde Camarón sabía que había varias chicas, varias gitanas, y se pusieron a tocar, se pusieron en un patio ahí a tocar para que las chicas los oyesen. Y entonces ahí fue cuando Paco vio al Camarón real, al Camarón pues tocando con toda su pasión, con todo su corazón, ¿no? Haciendo lo que le gustaba realmente, que era, bueno, pues intentar ligar con unas chicas. Entonces Paco dijo que empezó a cantar Camarón en el patio y yo no me lo podía creer. El impacto fue tan fuerte, seguí como que había llegado el Mesías. Entonces, en este momento, Camarón sorprendió mucho a Paco de Lucía
Y Paco invitó a Camarón a que viniese a Madrid a grabar juntos. Entonces Paco de Lucía explica que conocer a Camarón fue lo más importante que le pasó en su vida musical, que le pasó en el trabajo, ¿no? Entonces esto te da de pensar si Camarón era más bueno, si a Camarón le salía más pues el alma y la fuerza cuando estaba haciendo lo que quería hacer, que era impresionar a unas chicas, lo hacía mejor que cuando estaba haciendo una prueba en un estudio en el que tenía que cantar algo que era bueno, una canción buena, una canción correcta, ¿no? Entonces, fue un poco más tarde, en el año 1973, que Paco de Lucía publica un disco, que se llama Fuente y Caudal. Y con este disco empezó a ganar mucha fama. Este disco fue muy popular y Paco empezó a hacerse muy famoso. Y este disco es un álbum instrumental, es un álbum sin voz, en el que nadie canta. Entonces, muchos discos de Paco de Lucía son sin voz. Los discos que son solo suyos, normalmente, son sin voz. Él no cantaba, él solamente tocaba la guitarra. Y en sus discos, bueno, él toca la guitarra, a veces hay más acompañamiento, hay otros instrumentos, pero muchas veces no hay nadie que cante, no hay voz. Y este álbum, Fuente y Caudal, sí que las canciones las había compuesto él. En sus discos, yo creo que siempre o casi siempre él era el compositor de las canciones. Y algo muy irónico de este disco es que lo hizo por obligación. Lo hizo porque tenía un contrato con un productor que le obligaba a grabar un disco más. Y de hecho, mientras estaban grabando, les faltaba una canción para completar el disco. Y el productor le dijo a Paco: venga, Paco, invéntate algo. Invéntate una canción nueva para añadir al disco, ya cuando habían empezado a grabar. Y bueno, Paco como que la medio improvisó, y esta canción acabó siendo la canción más famosa del disco, y es todavía hoy una de las canciones más famosas de Paco de Lucía, y es esta canción, Entre dos aguas. Entonces, con el paso de los años, Paco de Lucía empezó también a cambiar su estilo. Empezó a abrirse a nuevos estilos. Empezó también a tocar música en sitios donde normalmente no se tocaba flamenco. Normalmente el flamenco se tocaba en los tablaos, en ciertos sitios donde siempre había flamenco, pero Paco empezó a tocar en otros sitios diferentes. Empezó a mezclar ritmos del jazz, por ejemplo, y de la bossa nova. Entonces, junto a Camarón, empezaron a modernizar el flamenco, a crear una versión moderna, una versión más actual del flamenco. Y bueno, igual que Camarón fue muy criticado por los puristas del flamenco, que, bueno, no aceptan nada, básicamente, que se salga del formato estándar del flamenco, del formato tradicional. Pero a la mayoría de los españoles les daba igual y les gustaba mucho su música. Entonces, Paco de Lucía en su vida sacó 38 discos, sacó muchos discos. Y además hizo colaboraciones con otros cantantes. Apareció en los discos de otros cantantes tocando la guitarra, porque Paco no cantaba él, ¿no? Entonces, hizo colaboraciones muy famosas con Carlos Santana, con Al Di Meola, con John McLaughlin. También fueron realmente canciones muy, muy famosas que podéis buscar en YouTube y veréis sus colaboraciones. También hicieron directos juntos. Entonces, más adelante en su carrera, Paco de Lucía se empezó a interesar por mezclar también elementos de la música clásica y empezar a tocar también piezas más tradicionales de música clásica. Y es muy famosa su interpretación, cuando él tocó el concierto de Aranjuez. No, el concierto de Aranjuez, que es una pieza de música clásica española. Entonces,
Paco de Lucía murió pronto, murió bastante pronto. Murió con solamente 66 años de edad y murió de golpe. Murió de un infarto. Un día le dio un infarto, lo llevaron al hospital y se murió ese mismo día. Cuando murió estaba en Playa del Carmen, estaba en México, en el Yucatán, ¿no? Y vivía allí con su segunda mujer. Paco de Lucía había decidido, en aquel momento, en aquella época, había decidido pasar menos tiempo de gira y tocando y hacer lo que más le gustaba, que era componer, era crear canciones nuevas, crear nuevas composiciones. Y bueno, murió allí. Después de morir, fue traído a Algeciras, fue devuelto a su ciudad natal, donde nació, y lo enterraron allí, lo enterraron en Algeciras. Y bueno, espero que con este vídeo hayáis aprendido algo interesante. Yo he aprendido muchas cosas interesantes solamente buscando información para este vídeo. Y decidme lo que más os ha sorprendido. Decidme si había algo de esto que no conocíais de la vida de Paco de Lucía y qué os ha parecido más interesante. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de 1000 vídeos privados. Además, recibiréis 2 vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios.